Bueno. Ups. Ahí está. Bien. Estábamos con la tienda deportiva. Hoy seguramente vamos a ya terminarlo. ¿Dónde estás? Visual Basic. Bien. Bueno, vamos a ver de ejecutarlo. ¿Qué faltaba? Ponemos guardar. Con consulta. Ah, bien, ya guardaba los... Verificaba si el usuario ya existía o no. Si existía, me avisaba que ya ese nombre estaba utilizado. Y si no, caso contrario, lo guardaba. Bueno, hasta acá, tipo usuario, ya tenemos todo. Y a ver, ¿qué más faltaba? Acá la imagen ya estaba. Ah, bien. Después lo que faltaba era que una vez que ya nos dimos de alta, al ingresar, dependiendo del tipo de usuario que sea, obviamente iba a tener determinados permisos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, para poder ingresar, vamos a ir acá al formulario número 3 y acá vamos a cargar los datos y presionamos en ingresar. Así que vamos aquí en ingresar. Bueno, el botón de registrarnos tendría que llamar al formulario 4. Y este es otro detalle. Yo puedo dar de alta simplemente tengo que tener permisos de administrador. O sea, no puedo ser un usuario común. No solamente el usuario no va a poder añadir, guardar, editar o eliminar elementos, sino que además no va a poder darle de alta a otros usuarios. Eso simplemente lo va a hacer el superusuario. Así que vamos aquí. Abrimos la base de datos, porque ya ni me acuerdo cómo se llamaba cada casa. Tipo de usuario. Usuario, pass, tipo de usuario. Bueno, entonces acá, al momento de ingresar y verificar que está todo correcto, acá por ejemplo me da la bienvenida. Voy a sacarlo momentáneamente. Antes de que muestre y cargue los formularios, lo que va a hacer es capturar el tipo de usuario, o sea, si es un usuario común o si es un administrador. Así que vamos a poner tipo usuario as string. Esta variable me va a estar guardando estos datos, administrador o usuario. Y para poder hacer eso, vamos acá, tipo usuario, vamos a poner, nosotros estamos trabajando con la variable tabla SQL, así que vamos a poner tabla SQL, punto fields, y acá le voy a especificar el campo. 0, 1, 2, 3. Este es el campo número 3, tipo de usuario. Entonces acá le ponemos 3.
vamos aquí, vamos MSGBox y ponemos tipo usuario para saber qué es lo que me devuelve. Entonces ponemos admin 1, 2, 3. Bueno. Ella me dice administrador. Si yo pongo, vamos a poner acá 4, 5, 6, ingreso y me dice usuario. Simplemente me devuelve cuál es el valor, o sea, que se encuentra en la tercera columna, porque nosotros acá estamos haciendo una consulta y estamos seleccionando únicamente los datos, o sea, únicamente los datos cuando el nombre de usuario y la contraseña coincidan. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo la información de Mónica, voy a capturar únicamente estos datos. Entonces, simplemente luego digo, bueno, quiero que me traiga o el código de usuario, o el nombre de usuario, o la contraseña, o el tipo de usuario. Por ese motivo, simplemente colocando esta línea ya podemos acceder a la información de cada columna, porque simplemente me está capturando un solo renglón, o sea, un solo dato. Yo después le digo, bueno, en qué columna está la información que quiero extraer. Entonces acá ya estoy capturando el tipo de usuario. Ahora, yo esta variable no solamente la voy a utilizar acá en el formulario número 3. O sea, quiero que acá en el formulario 3 me capture la información. Pero voy a necesitar llamarla desde otro formulario. Así que acá va a ser del tipo public, para que esa variable me sirva en el resto de los formularios y no solamente en el formulario 3. Entonces ahora, al ser public, puedo llamarla desde cualquier otro formulario. Listo, entonces ya tenemos capturado el tipo de usuario. Ahora, una vez que ya lo guardamos, este MSGBox lo voy a borrar porque era simplemente para saber si se almacenaba bien la información en la variable. Una vez que ya lo captura, ahora que muestre el formulario número 1. Vamos al formulario 1. Vamos a las propiedades y voy a cambiar para que se ejecute cada vez que ponga el botón play, que se ejecute el formulario 1. Y lo que necesito es que este grupo de botones se bloquee. Como es un cambio visual, el que voy a hacer es fijarme, a ver cómo se llaman. Es una matriz llamada Command Editor. Por ejemplo, el usuario no común puede ver la lista de productos, así que tengo que tener cuidado de no bloquear todo el grupo de elementos. Simplemente hasta el índice número 3, que compone estos 4 botoncitos. Así que cuando carga el formulario número 1, acá en el form load, va a traer toda la información, perfecto, pero se va a fijar cómo está la variable. Puedo hacer un procedimiento, vamos a poner call, bloquear, para no poner todo el código acá en el load y tenerlo por separadito en otro lado. Y acá voy a preguntar y voy a decir, bueno, a ver, ¿qué información estoy trayendo con respecto a la variable tipo usuario? Entonces vamos a poner if, y acá pongo form3, porque es donde se encuentra la variable, punto tipo usuario. En el caso de las variables públicas que creamos dentro de los formularios, tenemos que especificar dentro de qué formulario se encuentra dicha variable para poder llamarla. Por el contrario, cuando estamos trabajando a nivel de módulo, al ponerle public, yo puedo acceder a esta variable desde cualquier otro formulario. No hace falta especificarle, bueno, en el módulo 1 quiero que traigas esta variable. No, directamente la llamo y ya la puedo usar. Entonces, acá voy a preguntar si la información que está guardada en la variable es usuario.
Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esos botoncitos, cmd editar, los voy a poner en un for. Del 0 al 3 habíamos dicho, nada más. cmd editar punto enable van a ser false. Caso contrario, else, en caso en algún momento cierre sesión y vuelva a ingresar, tengo que decir que si no es un usuario, por defecto va a ser un administrador, así que cambie y sea true. Voy a volver a... Acá yo lo cambié, pero esto lo voy a dejar en el tercero. Y vamos a poner play. Y vamos a colocar admin. Ingresamos. Y ahí podemos ver que tenemos los botones habilitados. Me faltaría un botón que diga cerrar sesión. Voy a ponerlo acá. Bueno, este voy a sacarlo. Cerrar sesión. Para cerrar sesión, el 2, el 3 es eliminar, el 4 abrir formulario 2 y ahora el 5 va a ser cerrar sesión. O sea que lo que va a hacer es abrir el formulario 3 y cerrar este formulario. Ahora sí, entonces ahí ponemos admin, ingresamos, listo, cierro sesión, listo, ahí ponemos Paula, ingresar y tenemos acá, como tengo permisos de usuario simplemente, entonces estas acciones no las puedo realizar. Me dice cerrar sesión. Lo mismo va a ocurrir en el caso de dar de alta. Si yo hago un clic, también tengo que fijarme qué permisos tengo antes de abrir el formulario 4. Entonces, al momento de dar de alta, voy a preguntar qué información está guardando la variable tipo usuario. If tipo usuario es igual a usuario, entonces le decimos mediante un msgbox no tiene permisos suficientes para realizar esta acción. ¿Ven que es más o menos el mensajito que nos tira Windows cuando queremos hacer algo y nos dice no tienes permisos de administrador? Exclamation. Sin permisos, o permisos insuficientes, o permiso denegado, o sea, el mensajito que quieran poner ustedes. Caso contrario, en caso que sea administrador, va a ser form 4.show un logme. Dar de alta. Bueno, a ver. Tipo usuario, ahora paso a msgbox. Tipo usuario. Ah, ya sé qué pasó. El tema es el siguiente. Esta variable, en este caso, no me está guardando ningún tipo de dato. Vamos a ir aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ejecutar esta consulta.
necesito hacer la pregunta para que se fije si el usuario es correcto, o sea, si existe. Y después recién acceder al formulario número 4. Así que podemos hacer lo siguiente. Vamos a ponerle acá en este caso yo tengo que hacer una pequeña modificación, porque si tiene el else va a ejecutar toda esta línea y va a abrir el formulario número 1. Voy a hacer una variable más. Esta va a ser una variable para este botón, sí, para este formulario, que sea botón as string, o que sea estado o resultado. Entonces, cuando presiono el botón ingresar, esta variable llamada resultado me va a estar guardando, por ejemplo, el número 1. En cambio acá, resultado, me va a estar guardando el número 2. Por defecto, resultado vale 0. Pero depende del botoncito que presione, va a valer un número u otro. Entonces acá voy a preguntar. Voy a hacer lo siguiente, vamos a poner call consulta. Ahí está. Entonces call consulta va a ejecutar todo esto. En el else es donde va a hacer la pregunta. Va a capturar. Después de la consulta se fija si el usuario existe o no. Si existe, me captura el tipo de usuario. Y a continuación, acá voy a hacer un condicional y voy a preguntar si esa variable llamada resultado es igual a 1, entonces que me cargue la información, o sea, que me muestre el formulario número 1. Vamos a correr. Caso contrario, form, le vamos a preguntar else if resultado, por las dudas, es igual a 2, entonces form4.show onloadme. O sea, dependiendo qué botón haya presionado, va a ser una cosa o la otra. Acá no hace falta que lo pregunte porque ya no hace falta que lo escriba porque ya el resultado lo estoy poniendo acá abajo. A ver si funciona. O sea, en mi mente funcionaba la idea. Vamos a ver. Poner. Bueno, aparece un cartelito y me está trayendo igualmente la información. O sea, carga el tipo de usuario. Ah, está bien. No dije nada. Sí, acá es donde me equivoqué. Porque si resultado es igual a 2, entonces pasa esto. Regresa acá. Ejecuta tipo de usuario. Claro, porque acá lo está guardando y acá no me lo está mostrando. A ver, vamos a probar una vez más. Ahí está vacío. Vamos a ejecutarlo por partes. A ver qué pudo haber pasado y en qué parte me estoy equivocando. Acá resultado. Ah, le puse string. Bueno, igualmente me lo tendría que tomar porque es... Ah, string le puse. Integer. Eso por un lado. Si no, los números acá, al ponerle string, los tendría que haber puesto entre comillas. Ahora sí. Bueno, entonces presioné, resultado es igual a 1 y llamo a consulta. Se ejecuta consulta.
Está bien. Guarda el tipo de usuario y pregunta si el resultado es igual a 1, entonces trae el formulario número 1. Y ahí carga toda la información de el formulario número 1. Bueno, ¿y qué pasa con el botón dar de alta? Acá vemos que funciona. A ver, vamos con dar de alta. Registrarnos. Resultado, ahora está guardando el número 2. Ejecuta el MSG Box. Ahí está el problema. Bien. Porque el MSG Box lo estoy ejecutando acá sin llamar a consulta. Ahí me equivoqué. Bien. Acá está el problema. Si yo esto le cambio el orden, ejecuto la consulta. Vamos a probarlo otra vez. Entonces acá presionamos en registrarnos. La variable resultado está capturando el número 2. Perfecto. Y ahora llamamos al procedimiento consulta. Va a consulta, hace la consulta SQL, lo busca en la tabla, tipo de usuario, y ya capturó recién ahora el tipo de usuario, y pregunta si el resultado es igual a 1, en este caso es 2. Así que omite estos dos pasos, termina el condicional, sale de este procedimiento y regresa acá a registrarnos. Ahora estoy ejecutando el MSG Box y ahí recién me está capturando los datos. Si tipo de usuario es usuario, entonces no tenés permisos para realizar esta acción. No tenés permisos suficientes para realizar esta acción. Aceptamos. Y ahí sale del condicional. Bien, ahí está. Había puesto mal el orden de los datos. Fíjense la importancia del orden a la hora de ejecutar los códigos. Basta que nos equivoquemos en un posicionamiento y ya el programa hace otra cosa totalmente distinta. Por eso con la tecla F8, en vez de presionar acá el botón play, con la tecla F8 podemos ir los procesos paso a paso para ver dónde nos estamos confundiendo. Y también el MSG Box cumplió un rol importante, ya que me lo mostraba vacío y yo tenía que saber por qué era que me lo estaba mostrando vacío. Así que ahí ya conseguimos el tema de los permisos. Esto que está todo bloqueado, vamos a borrarlo. Es código innecesario. Ahí estaría. Y acá vamos a ver qué pasa si somos administradores. Me va a dejar entrar. Dar de alta, y como tenemos permiso de administración, o sea, somos administradores, ahí ya podemos dar de alta a los nuevos usuarios. Y bueno, acá el botón salir tendría que regresarme al formulario 3. Form 3.show load me. Listo. Me saliré y regresamos. Y bueno, salir sería, en el caso del formulario 3, directamente cerrar todo el proyecto. Se puede hacer siempre el MSG Box para preguntar si realmente se desea salir o no. Lo mismo en el caso del formulario 4. Siempre preguntarle al usuario si desea salir del formulario o la ventana en la que se encuentra. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Aquí. Bien, hasta aquí bien. Bien.
Bien. Bueno, entonces ya tenemos listo los permisos, ya podemos guardar la información. Podemos cerrar sesión, añadir, guardar, se guardan las imágenes también, se hacen las copias. Acá tenemos las consultas, se puede ejecutar la consulta, se puede borrar. Y listo. Bueno, aquí este proyecto ya estaría. Vamos a quitarlo. Hasta acá venimos trabajando. Está bien, hicimos uso de 2 tablas. Primero trabajamos con una sola tabla cuando hicimos la agenda. En esta agregamos otra tabla más, pero aún así la información sigue trabajándose de manera individual. O sea, yo tengo los datos de usuario que simplemente hacen referencia a los usuarios, y la tabla mercadería, donde tenemos simplemente la información de la mercadería. Pero estos datos no se están conectando todavía entre sí, más que nada porque no tienen nada que ver uno con otro. Pero ¿qué pasa si vamos a un proyecto un poco más grande? Por ejemplo, en este caso el siguiente proyecto va a ser un programa que nos permita registrar los turnos médicos. Van a venir los pacientes, se van a registrar, van a decir, bueno, yo quiero turno con tal médico en tal especialidad, o tal especialidad con determinado médico. Entonces ahí vamos a tener lo siguiente. Por un lado va a ser una base de datos. La base de datos va a ser turnos médicos. Eso por un lado. Después tenemos que definir las tablas. ¿Cuántas tablas vamos a usar? En un principio puede ser que creemos una determinada cantidad de tablas y esa después lo vamos a estar modificando, porque cuando armamos una base de datos puede ser que necesitemos distribuir la información de una manera distinta. Entonces, en un principio la base de datos puede tener una estructura que después la vamos a ir cambiando dependiendo de las necesidades que tengamos. Así que vamos a tener las tablas. Por un lado, voy a tener tabla pacientes. En la tabla de los pacientes yo voy a considerar los siguientes datos. Siempre para poder encontrar la información de los pacientes, yo sé que voy a tener nombre, apellido, y después por otro lado voy a necesitar información específica para poder identificar a cada uno de los pacientes. Cuando uno va a la clínica a atenderse, a sacar un turno o a hacer cualquiera de los trámites, lo que le piden es las credenciales. O sea, bueno, ¿cuál es? Dependiendo de la obra social, nos va a pedir la credencial. Cada credenciales tienen un determinado código y ese código nos permite identificarnos. Es como fuese el DNI, el número de documento. E incluso también en algunas obras sociales, simplemente con decir, en algunas clínicas, decimos el número de documento y ya automáticamente salta la información de ese usuario. ¿Pero por qué? Porque ese paciente ya se está atendiendo en la clínica. Entonces queda almacenada una historia. Por ese motivo se requiere tener siempre la información, un código. Y mediante una consulta, porque cuando nos piden a nosotros un número de documento, un número de trámite o las credenciales, cuando ellos ingresan a la computadora esos datos, están haciendo, de fondo se está generando una consulta, que lo que hace es buscar esa credencial en una base de datos. Entonces, por un lado, voy a tener código paciente. Para que sea sencillo de armar, vamos a poner código de paciente.
en vez de que sea una credencial, porque las credenciales tienen números bastante extensos. Entonces, para ir de a poquito, vamos a tener solamente el código de paciente, va a ser un numerito. Después tenemos nombre del paciente y los apellidos y los datos, apellido, dirección, teléfono, toda la información básica. Teléfono, correo, ¿sí? Correo electrónico. Y voy a dejarlo hasta ahí. Me hacen falta más datos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando voy a pedir un turno, voy a pedir por una determinada especialidad. Y también voy a pedir puede ser por un médico en particular. Entonces voy a tener una tabla llamada médicos. En una clínica no está simplemente el médico clínico, sino que hay cada médico que tiene su propia especialidad. Entonces tendremos, por ejemplo, el código de los médicos, código del médico, nombre, apellido, y ya está ahí. Y como voy a tener especialidades, voy a poner especialidad. Código de la especialidad. Después voy a tener especialidad. Y voy a dejarlo hasta acá. Después voy a hacer obviamente las modificaciones. Cuando yo pida los turnos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si viene si de repente yo necesito reprogramarle a un paciente, de decir, no sé, viene un paciente que se va a atender con el cardiólogo. ¿Qué pasa? El médico avisó que va a llegar más tarde o que le reprograme los turnos de esos pacientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar a cada uno de los pacientes que tienen turno con ese día y horario con el médico. Así que de alguna manera necesitamos acceder a esos datos. Yo voy a tener una tabla de turnos donde ahí va a estar toda la información cargada. O sea, los turnos que se pidieron. Voy a tener el código del turno. Y acá, ¿qué es lo que voy a tener? Yo no voy a tener acá en turnos todos estos datos. Decir, bueno, nombre del paciente, apellido del paciente, la dirección del paciente, el teléfono, el correo. O sea, podría tenerlo, pero lo que voy a tener simplemente es el código del paciente. ¿Por qué? Porque en base a este dato yo lo voy a conectar con este otro campo y le voy a decir mediante visual, mira, fíjate en esta tabla y según el código de paciente quiero que me captures toda esta información. Eso lo voy a hacer con una consulta SQL. Por eso simplemente utilizo lo que es la credencial para tomar como referencia. Por eso, en el caso de las bases de datos, la parte más compleja es diseñar las tablas, porque tenemos que decir, bueno, a ver, la idea no es tener una tabla llena de información toda completa, todo en un solo lugar. Por ese motivo hay que ir distribuyendo en distintas secciones todos los datos. Y después, una vez que está distribuido, también pensar de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo conectarme con toda la información? Entonces en los turnos voy a tener el código de turno, el paciente que pidió ese turno, con qué médico, el código del médico, y también qué especialidad. ¿Qué más? La fecha y el horario. Fecha y el horario de dicho turno.
Vamos a guardarlo. Vamos a crearnos una carpeta llamada turnos médicos. Enunciado. Y acá lo vamos a estar almacenando. Así lo vamos viendo a medida que lo armamos. Entonces, ya tenemos pacientes, ya tenemos médicos. Y tenemos lo siguiente. Yo de alguna forma necesito lo que es la especialidad, conectarla con los médicos. Dice, bueno, a ver, ¿qué especialidad tiene cada uno de los médicos? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Dentro de la tabla de médicos podríamos decir, bueno, acá vamos a agregar código de especialidad. Pero tendríamos un pequeño problema, porque supongamos que el doctor Martínez tiene 2 especialidades. El endocrinólogo es endocrinólogo y además también atiende por el tema de diabetes. Y capaz que el doctor Fernández o la doctora Fernández atiende lo que es la parte de traumatología, pero también es especialista en columna. Y puede haber también una especialidad que sea sola especialidad en columna. Como también puede haber una especialidad que sea solo traumatólogo, que no sea especialidad en una determinada área. Entonces acá, si yo lo dejo en la tabla de médicos, me encontraría que de repente tendría al mismo médico repetido un par de veces. Dice, bueno, este médico tiene esta especialidad, y después más abajo, este mismo médico tiene otra especialidad distinta. Esto lo podríamos hacer porque a la hora de, en este proyecto vamos a estar usando combo box, o sea, listas desplegables. A la hora de elegir una especialidad, podemos decir, bueno, dependiendo la especialidad que yo haya seleccionado, o sea, en lo que es en la lista desplegable, en el combo box, yo voy a elegir la especialidad, nada más. Pero en base al código, quiero que lo tome como referencia ese código en la tabla médicos y en otro combo aparte me traiga una lista de aquellos médicos, o sea, nombre y apellido, de aquellos médicos que tienen esta especialidad. Entonces, si yo de repente pido turno en traumatología, quiero que para los médicos me muestre una lista de aquellos médicos que tienen esa especialidad. Que puede ser en una lista desplegable, en un combo, o también puede ser en un flexbox. Pues si es una clínica grande, una clínica importante, puede ser que tenga varios médicos. Y tener una lista, puede ser que una lista desplegable, puede ser que resulte un poco incómodo. En cambio, si es un flex, tenemos más información para poder mostrar. Lo mismo en el caso de los horarios. En el caso de los horarios, podemos ya tener una lista determinada y decir, bueno, la clínica no atiende, a no ser que sea la sección de guardia, pero los médicos no atienden las 24 horas. Determinados días tienen un horario diferente. O quizás atienden de lunes a viernes. Entonces podríamos tener una tabla más llamada horarios, con el código de horario y la lista de los horarios. ¿De qué me serviría tener una tabla aparte de horarios si tranquilamente podría cargarlos acá? Tenemos que tener presente que si yo pido turno con la doctora Fernández
en traumatología a un miércoles, vamos a suponer que pido el turno el miércoles 11 de octubre a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa? Después viene otro paciente y dice necesito un turno con la doctora Fernández para el 11. ¿Qué pasa? En el caso del 11 no le voy a poder dar el mismo horario. Obviamente yo voy a tener disponibles otros horarios distintos. Por ese motivo yo necesito controlar los horarios de cada uno de los médicos. Así que tenemos acá la tabla de horarios. Listo. Guardar. Y acá podríamos tener, en vez de horario, código de horario. Para poder hacer una consulta SQL. Así que bueno, vamos por partes. Primero vamos a crear la base de datos. Después crearemos las tablas. Cargaremos un poquito de información. Y vamos a armarlo en Visual. Así que vamos a Access. Base de datos en blanco. Turnos médicos. Voy a poner un guión bajo para separarlo. Y voy a buscar la carpetita en el escritorio. Cambiémosla 2000 a 2003 para que sea compatible con mi versión de Visual. Y crear. Vamos acá, crear, diseño de tabla. Vamos con la tabla pacientes. Era código de paciente, nombre, apellido. Teléfono y correo. Hay otro dato que no estoy agregando para que no sea, porque ya hay bastantes tablas, pero si no faltaría otro dato que es la obra social, donde dependiendo de la obra social se le cobraría un arancel. En este caso, obra social por ahora lo estoy omitiendo, después lo voy a estar agregando. Esta va a ser la tabla pacientes. No hay ninguna clave, no importa. Acá le voy a definir el tipo de dato. El código de paciente lo voy a dejar en autonumérico para que se complete solo y el resto de la información en texto corto. Y ahí lo guardo. Ya tengo la primera tabla. Vamos a crear diseño de tabla y ahora vamos a crear la tabla de médicos. Código médico. Nombre, apellido. Ya habíamos dicho que acá íbamos a colocar la especialidad. Especialidad. Autonumérico el código y el código de especialidad tiene que ser número. Porque todo lo que es código va a ser siempre numérico. Entonces acá le ponemos número. Vamos a guardarlo y le ponemos médicos. Vamos a crear diseño de tabla. Después tenemos especialidades. Especialidades. Acá también autonumeración. Guardamos. Especialidades. Turnos y horarios. Código del turno. El código del código del paciente. Código del médico. Código de especialidad. Fecha y el código del horario. Le ponemos
Y por último, el código de horario y el horario. Me parece que me olvidé de, acá en pacientes, de algo. De especialidades. Sí, le puse especialidades como nombre. Y otro detalle, ahora lo modifico. El tipo de dato. El horario corresponde a fecha y hora. Vamos a ponerle horario. Vamos acá. Me equivoqué. Código. Este es el de turno. Vamos a cambiarle el nombre. Siempre que tengamos que hacerle algún cambio, por ejemplo, para cambiarle el nombre, esta tabla tiene que estar cerrada. O sea, si está abierta, no me deja cambiar el nombre. Así que clic derecho, cambiar nombre, turnos. Ahora sí. Y en vista de diseño es autonumérico, código de paciente es número, código del médico es número, código de especialidad también es número, fecha y hora como corresponde, y en el horario también le ponemos número. Y ahí ya tenemos las tablas armadas. Vamos a guardarlo por las dudas. Entonces acá, desde Visual, después vamos a estar relacionando todos estos datos. Código del médico. Tenemos acá código de médico, código de paciente, código de paciente, código de horario con código de horario. Y acá lo vamos a relacionar. Y especialidades, código especialidad con código especialidad. No importa si de repente al momento de cargar los datos en la tabla de datos, en la base de datos, por ejemplo, puse código horario y acá yo de repente le puse código horario. O sea, es indistinto, la relación la va a ser igual. Lo que Access se va a fijar es que la información que está acá y la información que está acá sea igual. Igual en el sentido de que sea el mismo formato. Si yo acá le estoy diciendo que es un número y acá yo en el tipo de dato lo dejé como texto, ahí ya no es igual. O sea, el tipo de dato no coincide. Después, si por ejemplo acá en las especialidades, si acá en código de especialidad y acá en código, vamos a ponerle código especialidades para cambiarlo. Si acá en código especialidad y acá en código especialidades ambas son número, joya, hasta ahí no voy a tener problema. Pero si yo en la tabla especialidades, de repente la clínica tiene una lista de 15 especialidades y de repente acá en los médicos agrego como código de especialidad el código 20. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo quiera hacer la relación, Visual se va a conectar con la base de datos y me va a tirar un error porque me dice, mira, acá me dijiste que en especialidades tenés 15. ¿De dónde sacaste el código 20? Y me va a terminar generando un error, el cual voy a tener que depurarlo. Entonces también, por eso, lo más importante no es que el nombre en sí coincida, sino que los datos que están adentro sean iguales. Si yo tengo 15 especialidades, voy a poder cargar códigos de especialidades entre 1 y 15, nada más. Estos son los detalles a tener en cuenta a la hora de relacionar las tablas que vamos creando. Ahora vamos a generar el nuevo proyecto. Vamos a darle un formato inicial. Y aquí nosotros sabemos que si hay un paciente que se va a atender por primera vez, vamos a necesitar cargar los datos por primera vez. Cargar la credencial. Yo le puse autonumérico para que lo complete automáticamente, pero después la credencial tiene que ser número para que me deje colocar una combinación de varios números.
y se cargarían los datos básicos: nombre, apellido, teléfono y correo. Lo mismo si hay un médico que aparece nuevo, que se va a dar de alta en la clínica, también tengo que cargar toda la información correspondiente. Lo mismo con las especialidades. Si el día de mañana se agrega una especialidad nueva o se elimina, yo necesito tener acceso siempre a los datos de las tablas para poder editarlos. Entonces voy a trabajar con varios formularios al mismo tiempo. En un principio se van a estar creando todos los formularios que se necesitan y después, al final de todo, crearemos un formulario MDI, ya que van a ser muchos formularios y lo más cómodo sería trabajar con menú. Entonces, con el formulario MDI crearemos el menú para poder acceder a cada uno de ellos. Esto por un lado. Entonces yo sé que voy a necesitar un formulario para las especialidades, para los pacientes, turnos, o sea, un formulario para todo. Pero vamos a empezar. Vamos a crear acá y vamos a poner pacientes. Vamos a centrarlo. Más que pacientes vamos a poner turnos. Turnos médicos. Para poder sacar los turnos, yo voy a hacer lo siguiente. Cuando vamos a pedir el turno, supongamos que ya soy un paciente que hace un tiempo se está atendiendo. Vamos a poner acá mis datos. Número de teléfono. Y un correo. Entonces acá, yo obviamente, cuando vaya a pedir el turno, voy a dar mis credenciales. Vamos a hacer de cuenta que el código es la credencial. Y poniendo la credencial, automáticamente me tiene que traer mis datos. O sea, mi nombre, mi apellido. Muchas veces nos preguntan en la clínica, su correo electrónico es este, tal y tal, o su teléfono es este, para comunicarnos. Entonces me tiene que tirar la información correspondiente mía. Entonces vamos a tener acá un frame que sea datos del paciente. Yo la única información que voy a cargar de datos del paciente es esta credencial. Simplemente el código. En base a este dato me tiene que traer el resto de la información. Así que acá desacro una matriz. No quiero crear nada. Y tengo que pegarlo acá adentro. Ahora sí. ¿Cuántos datos son? Son 5 datos. Ah, le puse que no. No, quiero una matriz. Ahora sí. Dos, 3, 4 y este no sé qué hace. También hacemos una matriz de controles. En este caso yo voy a poner cajitas de texto, pero la realidad es que yo no voy a cargar la información acá adentro, sino que las cajitas van a aparecer bloqueadas. Y solamente puedo visualizar los datos. Nada más. Vamos a ponerle a los labels el auto size en true. Están todos en true. Bien, perfecto. Bueno, esto va a ser los datos del paciente. Vamos a guardarlo. Ahora proyecto como turnos médicos. Listo. La información de las cajitas de texto la vamos a vaciar.
Bueno, acá están los datos del paciente. Vamos más para abajo. Puedo ver si de repente, vamos acá, podemos agregar un botón. Este va a ser solo para los pacientes, que diga ver turnos. ¿Por qué? Porque esta parte es importante. Pues si yo de repente digo, bueno, necesito turno con la diabetóloga. Entonces me dicen, bueno, tenemos turno, ojalá, para la semana siguiente. Entonces me dicen, bueno, tenemos turno para el jueves 12. ¿Qué pasa? Yo capaz que no me acuerdo si ya pedí un turno con otro médico. Y capaz que no me acuerdo si justo en esa fecha ya tengo un turno. Entonces, para que no se superpongan, yo puedo tener un botoncito y le puedo decir, pues no me acuerdo si tengo turno en esa fecha. Entonces, al hacer clic en este botoncito, accedería a otro formulario donde yo puedo ver mis turnos. O sea que, ni bien presione ver turno, ya me tiene que traer la información del turno de este paciente que acabo de cargar. Así que, hasta acá tenemos datos del paciente y ahí el botoncito que nos va a venir súper bien. Ahora, yo obviamente voy a pedir una especialidad. Así que vamos a hacer lo siguiente. Dependiendo de la especialidad que seleccione, me va a aparecer un listado de los médicos que corresponden a dicha especialidad. Habíamos dicho que podíamos tener una pequeña lista. Así que vamos a hacer lo siguiente. En un label nuevo, en un combo box, voy a tener las especialidades. Y podría tener un list box para mostrar los datos. Puede ser un list box, puede ser un MSG box. Eso ya depende. En el caso del MSG box vamos a traer los componentes. Microsoft Flex Grid. Entonces podríamos tener acá un flex donde me aparezcan todos los médicos correspondientes. Dependiendo de cómo nos gusta a nosotros presentar los datos, si lo queremos mediante un flex o si lo queremos mediante una lista. Eso ya después depende de cómo queda. Capaz vamos a crear mientras un label, un combo. Vamos a tenerlo acá, por ejemplo, en un combo. Por ahora lo vamos a poner en un combo. Y acá yo necesitaría la fecha. Para las fechas teníamos un elemento. Vamos aquí. Necesitábamos traer el common. No era el Windows Common Controls 2.6. A ver, o el 3.6. El 2.6. Acá está, Data Picker. Y el Data Picker para la fecha. Me faltó el label. Acá está. Este sería para poder elegir la fecha. Y después el horario, también una lista desplegable. Common Controls. Lo vamos guardando. Listo, entonces ahí ya tenemos. A lo sumo, lo que podríamos hacer para traer un flex grid acá. Acá yo quisiera un flex, pero después voy a dibujarlo. Después pienso qué información le puedo agregar para el flex. A ver qué datos le podemos añadir. Más o menos lo tendríamos así.
Bueno, vamos por partes, dijo Jack. Esta información de datos del paciente, como todos los datos van a venir de la tabla pacientes, acá no voy a tocar nada, simplemente después me voy a conectar con la tabla y voy a traer toda la información. Y acá sí, voy a escribir los datos. Vamos a necesitar poner especialidad. Vamos a poner autosize. Ahí tenemos especialidad. Acá tenemos médicos. El nombre del médico. Fecha. Y acá el horario. Esta información también la pude haber puesto en un frame para que quede un poco más prolijo visualmente. Listo, y acá vamos a ponerle turnos. Turnos, área turnos. Área turnos, listo. Vamos a ponernos un poquito más. Listo. Bueno, se me rompió. Un segundo. Ahora sí. Se había tildado. Ah, no puedo mover todo junto sin que se tilde ahí adentro. Bueno, vamos por partes. Ahí está, listo, lo moví por partecitas. Bueno, visualmente ahí más o menos estaría. Me quedó una B. Turnos médicos. Vamos con los códigos. Yo necesito conectarme a la base de datos. Necesito conectarme a la base de datos y a la tabla. ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer toda la conexión nuevamente de cero. Pero si yo hago clic derecho acá en esta sección, me voy a agregar y elijo la opción módulo. Acá tenemos dos opciones, o hacer un módulo totalmente de cero o añadir un módulo existente. Y yo me voy a capturar el módulo del proyecto anterior. Tienda deportiva, módulo. ¿Por qué lo voy a capturar? Porque acá adentro ya tengo la conexión creada. Lo único que tendría que cambiar es el nombre de la base de datos. Y después, bueno, estas variables en realidad estas variables las podría crear en cada formulario donde lo requiera. Entonces, lo único que tengo que cambiar acá es el nombre de la base de datos, que va a ser turnos-médicos. Listo. Voy a llamar a la conexión. Pongo play y acá. No se ha definido. Bien, en este caso me faltan, como estoy creando la conexión totalmente desde cero,
Vamos a proyectos, referencias, me faltan dos cosas. El Microsoft, ¿dónde está? Adobe Extension 6 y el Active Data Objects. Ahora sí, estaba la base de datos abierta. Y ahí ya lo tengo todo. No tiro ningún error, lo cual es genial. Ahora, vamos a conectarnos con la tabla. Hacemos call conectar tabla. A ver, me parece que se llama conectar tabla. No, le tengo que poner otro nombre. Call... Ah, no, conectar tabla, está bien. Y el nombre de la tabla... Ah, tengo que hacer la variable. Ahora sí. Bin tabla... Esta era tabla pacientes. Ahora voy a traer los datos de la tabla pacientes. Así que pongo pacientes. As ado punto record set. O sea, grupo de... el grupo de registros. Tabla pacientes. Y el nombre de la tabla pacientes. Vamos acá. Pacientes. Listo, pacientes. Call conexión, call conectar tabla. Vamos a poner play. Listo, no hay ningún error, estamos bien. Ahora vamos a poner cargar datos pacientes. Y hacemos el procedimiento. Cargar datos pacientes. Yo no le puse nombre a las cajas, o sea, les dejé el nombre por defecto, que era texto 1, así que estas se van a llamar texto 1. Lo mismo los labels. No les puse nombre, así que por defecto se llama label 2. Esto, el cambio del nombre se hace antes de que se genere la matriz de controles. Si yo acá ahora le cambio el nombre a 1, tendría que ir después uno por uno y asignarles el mismo nombre. Y así que aquí vamos a cargar datos de pacientes. Y vamos a hacer lo siguiente con un bucle. Necesito, para saber la cantidad de datos, necesito saber la cantidad de columnas que hay. Así que tabla pacientes punto fields punto count. Esto me permitía contar la cantidad de columnas. Y el -1, porque comienzo desde el 0 y el último no me lo tiene que contar. Y vamos a cargar los datos. Label 2 punto caption va a ser igual a tabla pacientes punto fields punto name, porque son los títulos. A ver si está bien. Código paciente, nombre, apellido, teléfono y correo. Y le podría concatenar los dos puntos. Para que quede así con los dos puntitos. Como tal cual como los que están acá abajo, que trae la información y los dos puntitos. Y ahora los datos. Los datos no los voy a cargar directamente. ¿Por qué? Yo voy a escribir acá en código paciente, voy a poner por ejemplo 1. Y quiero que automáticamente, a medida que voy escribiendo, que ya me vaya trayendo los datos. Estas cajas las voy a bloquear. Enable false. Listo. Voy a hacer doble clic en la caja
de texto. ¿Por qué? Porque cuando escriban la caja de texto, o sea, cuando se produzcan los cambios en la caja de texto, es donde se va a estar ejecutando la consulta. Así que vamos a poner consulta pacientes para asegurarnos que este procedimiento es solo para consultar el paciente. Así que vamos a poner acá call pacientes. Esto, si la caja de texto está vacía, me va a generar un error, el cual después vamos a estar corrigiendo. Acá en call pacientes, yo voy a hacer una consulta. Antes de cerrar todo, vamos acá, dim SQL as string para generar la cadena. Y vamos a hacer otra variable, una tabla SQL, para no estar usando de vuelta la tabla pacientes y tenerlo por separado. Record set. Y acá vamos a ponerle SQL, vamos a hacerlo en el bloc de notas primero, que ahí entra mejor toda la información. Y acá vamos a decir, quiero que seleccione todos los campos from pacientes, que es el nombre de la tabla. Selecciona todos los campos de la tabla pacientes, donde el campo code paciente sea exactamente igual a, ponemos la comilla simple y después la comilla doble. Y le voy a concatenar la cajita de texto. Como es una matriz, text 1. Y acá tengo que cerrar comilla doble, comilla simple y comilla doble para cerrar la estructura del SQL. Listo. Pic, pic. Vamos a ejecutarlo. ¿Cómo se llama el procedimiento? Conectar tabla. Call, conectar tabla. Le voy a pasar ahora pacientes. No, habíamos dicho que vamos a hacer otro. SQL. Y con un for quiero que cargue todos los datos. El 0 ya está cargado, así que empezamos desde el 1. Tabla SQL.fields.count. Y me voy con las cajas de texto. Texto 1.text, tabla SQL, con la información que capturó de los campos. Entonces, si yo por ejemplo pongo el número 1, ahí me trae los datos, Paula, Palavicino, el teléfono y el correo electrónico. Entonces para eso era este SQL. Ahora, si yo borro los datos, ahí me tiene un error. ¿Por qué? Porque al estar vacío, está buscando el código de paciente 0, que no existe. Entonces me genera este error. Entonces acá tengo que hacer un condicional en la cajita de texto y tengo que evaluar si hay o no datos. Que vaya a consultar pacientes siempre y cuando haya información dentro de la caja de texto. Si la caja está vacía, no quiero que haga nada. Entonces sí, con la función trim eliminamos los espacios vacíos al inicio y al final de la cajita de texto y preguntamos si esa cajita es igual a vacío. No, es igual, no, es distinto de vacío. Ahora sí, es distinto de vacío, entonces que ejecute la consulta. Entonces acá pongo 1, pongo 0, y me tiene que vaciar los datos. Detalle. Else, mediante un bucle, 0, no, 0 no. El primero ya está vacío. 1, 2, acá está la tabla pacientes conectada. .fields.count. Next. Text 1.text igual comilla comilla.
1, borro y listo. Y acá ya podemos controlar que si la caja de código paciente está vacía, no quiero que me traiga nada. Pero ¿qué pasa si pongo un código de paciente que no existe? De repente pongo las credenciales y me tiene que avisar de que el código de paciente no se encuentra. Eso lo tengo que verificar en la consulta, que es donde me genera el error. Acá en este SQL. Entonces yo acá, una vez que hago la consulta, voy a preguntar si existe o no ese dato. Si tabla SQL.beginOfFile es distinto de true, o le vamos a poner si es igual a true, y si tabla SQL.endOfFile es igual a true. Then, ¿qué quería decir con estas partes? Acá le estamos diciendo que nos encontramos al inicio de la tabla y al final de la tabla, o sea, al mismo tiempo nos encontramos al inicio y al final. Significa que está vacío, o sea, no encontró ningún dato. Por lo tanto, si nos encontramos al inicio y al final y está vacío, significa que el paciente que estamos ingresando no existe. Entonces le vamos a decir con un msgbox, el paciente no se encuentra registrado o no se encuentra en la base de datos. Paciente no encontrado. Y podemos hacerle incluso una pregunta acá. Vamos a ponerle a una R, vamos a hacer una consulta. No solamente le mostramos el mensaje, sino que además quiero una pregunta. Le vamos a decir, el paciente no se encuentra en la base de datos. Y acá mismo vamos a concatenar en otro renglón. ¿Desea dar de alta? Y acá necesito los botones. Más y es no. Recuerden que acá para concatenar los botones, acá uso el más. Porque quiero al icono que ya estaba agregarle otra opción distinta. Entonces por eso uso el más. Dependiendo de lo que me haya respondido, if r es igual a sí, entonces me va a estar cargando, esto lo vamos a dejar en pausa, porque me va a estar cargando otro formulario. Si es igual a sí, entonces mostrar el formulario alta de paciente. Ups. Ahí está, mostrar el formulario alta de paciente. Entonces acá pongo el 1, tuki. Si pongo el 2, el paciente no se encuentra en la base de datos. ¿Desea dar de alta? Capaz que me equivoqué al escribir, le pongo no y puedo colocar la información correspondiente. Entonces, si le pongo que no, tic, else, quiero que borre txt, text 1, quiero que borre esa cajita, comilla, comilla. Si pongo el 2 y digo, bueno, no quiero dar de alta porque me equivoqué al cargar los datos. Y ahí podemos cargar el nuevo dato. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda con el armado? ¿Se va entendiendo la idea?
Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera parte. Todo lo que es la sección de los pacientes ya estaría. Estamos listos. Bueno, las cajitas estas habría que hacerlas un poquito más grandes. Para que entre después todos los datos. Ahora, vamos aquí abajo. Área de turnos, especialidades. Yo necesito, bueno, primero darle el nombre correspondiente. Vamos a poner el combo. Especialidades. Ah, es una matriz. Bueno, ahora ya no es más matriz. Vamos a sacarle la matriz. Index, listo. Este va a ser especialidades. Este va a ser médicos. Una fecha. Horarios. Especialidades. Y acá en la propiedad text le cambiamos médicos, horarios. Ahora, para poder traer información en el combo, vamos a necesitar cargar la tabla de especialidades. Vamos aquí. Lo mismo pues en el caso de los médicos. Entonces vamos a las especialidades, vamos a poner traumatología. Traumatología. Diabetología. Cardiología. Dermatología. Hematología. Y bueno, vamos a poner 5, después agregaremos más. Oftalmología. Bueno, vamos a poner ahí 6, después vamos de agregar el resto. Por lo tanto, acá tenemos cargar datos pacientes. Vamos a poner, por eso era importante, cargar datos especialidades. Voy a dejar ahí corto. Vamos a copiarlo y acá en el formulario. Col, datos especialidades. Y acá voy a necesitar información de la tabla especialidades. Así que así como traje la tabla de pacientes, necesito tabla especialidades. Cargar datos especialidades. Y acá conectar tabla especialidades. Listo. Bien. Cargar datos especialidades. Y el combo. Vamos acá. Combo especialidades. Yo necesito traer los datos, así que vamos a hacer un bucle.
del 0 hasta el último dato. Tabla especialidades punto record count, hasta el último dato que se encuentra dentro. Combo especialidades punto add item, tabla especialidades, tendría que haber puesto un nombre más corto, punto fields. A ver, así como está, no se encuentra el elemento de la conexión que responda al nombre. Punto fields. A ver, vamos acá, tabla especialidades punto record count. A ver, vamos a poner datos, a ver si está trayendo bien, a ver si se está conectando. Sí, está trayendo los datos. Bueno, hasta acá estamos bien. Bueno, ya que puse la variable. Bueno, acá tenemos tabla especialidades, record count, esto está bien. Vamos a ver dónde es que se traba. Tabla especialidades. Ahí me dice que tiene 5. Ah, no, esto es lo de los pacientes. No es nada, no es nada. Ahí cargar datos especialidades. Ahí record count ya me lo está contando que tiene 6. Ahí, por ejemplo, me dice 1. Traumatología. Ah, acá, me equivoqué. Es el punto fields punto count, porque es la cantidad de los datos. Acá me dice 2. No, estaba bien. ¿Cómo lo tenía? Punto record count. Acá en esta parte lo estoy llamando mal. Punto fields. El campo es el número 1. Ahora sí. Ahí está, me había equivocado al momento de cargarlos acá. Porque me tiene que traer los datos que están en la columna número 1. Pero me está trayendo simplemente el... ¿Dónde está? El primer turno. Entonces acá vamos a ponerle tabla especialidades punto, tabla especialidades punto move next, a ver si se mueve al siguiente registro y me trae una lista completa. Vamos a ir por partes, a ver dónde es que se queda. Ahí tenemos traumatología, ahí tenemos diabetología, cardiología, acá está, dermatología, oftalmología. Ahí está yendo uno más. Ahí está el problema. Se está desplazando uno más. Ahora sí. Y ahí tengo la lista de especialidades. Ahí está. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es, vamos a realizar las relaciones, cosa que cuando presionemos, por ejemplo, en oftalmología, me traiga una lista de los médicos que tienen esta especialidad. Y ya para la próxima clase voy a tener cargadas el resto de las tablas, que es la de horarios, médicos
Y la de turnos, bueno, la cargaremos en el momento.